qué no hemos clasificado? Bueno, esa es una pregunta que creo que cada uno de nosotros tiene una respuesta, ¿no? Un análisis personal, otros un análisis técnico, otros un análisis pasional, pero todo esto se resume a un solo nombre: Agustín Lozano. La hizo tan bien para hacer el mal. Y muchos podrán hablar que los jugadores, que primero Reynoso, después Fossati, que por qué no Gareca, que por qué no otro técnico, en fin. La verdad es que cuando uno comenta esto, o cuando uno comentó esto en la época de Reynoso, por ejemplo, te tildaban pues de Gareca lovers o de alguien que, como decían, ya eres una de las viejas de Gareca. No entiendo ni por qué, pero así decían en algunas redes sociales. Encontrabas ese tipo de comentarios a personas que comentaban esto, pero yo debo de hacer memoria y de decirles a ustedes de que yo no estuve tan feliz con Gareca en la época, sobre todo final de las eliminatorias, y me refiero a las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Ya la selección estaba jugando mal. Públicamente en un medio de comunicación dije que Perú no pasaba la primera fase de grupos, o sea, la fase de grupos no la iba a pasar en el Mundial de 2018. Y eso sucedió, y no porque sea un pitonizo, sino porque el análisis de lo que estaba pasando en la selección era clarísimo: no íbamos a poder. Y bueno, así fue. Yo estuve seguro, eso sí, y en eso me equivoqué, en que teníamos equipo para 2 mundiales más, por el recambio para el segundo y para el primero, que todavía iba a quedar algo. Pero el detalle está en que pasaron muchas cosas, algunas se saben, otras no, y otras, dentro de las que no se saben, se especulan. Y entonces aquí ya viene una cuestión suspicaz en la que no queremos caer necesariamente, pero que impidieron que Perú clasificara al Mundial de Qatar. Pero esto que ha ocurrido ahora ha sido un reverendo desastre. Yo creo que esto va por 2 vías. Primero, porque en realidad Gareca no llegó a trabajar en lo que viene a ser un recambio. Su trabajo fue efectivista, o sea, vamos a conseguir los resultados, vamos a conseguir el éxito, los números están allí, los jugadores que mejor me parecen para colocar y ganar están allí, y entonces así es como se ha conseguido la clasificación del 2018, parte por el tema del reclamo chileno, que nos favoreció, parte porque en realidad el equipo tuvo buenas jornadas. Así que yo tampoco me auno al hecho de que clasificamos de suerte, no, hubo material para clasificar, lo hubo, indiscutiblemente. El tema ha sido que Gareca no trabajó en un recambio. Quien sí trabajó en un recambio fue Marc Arián. Y es por eso que Gareca tuvo el universo de futbolistas que logró colocar en la selección en sus 2 etapas. Y no me refiero a la segunda con la eliminatoria a Qatar, sino en la primera etapa, en la cual tuvo que prescindir de algunos futbolistas que venían de un poco más atrás, y otros aparecer como aparecieron, algunos muy bien y otros no tanto, dentro de ese universo de futbolistas de los cuales él tomó para las eliminatorias, Copas Américas, etcétera, y que fueron parte del proceso de recambio de Marc Arián. Muchos dirán: Marc Arián no trabajó, fue un vago, etcétera, lo que sea. No, sí trabajó. Por eso es que llegamos a tener al 70-80% de futbolistas mundialistas dentro de. Y si no fueron todos al Mundial, pues se fueron a las Copas Américas. Y esto es el éxito de los microciclos, o el fruto, llámenlo como quieran, de los microciclos que organizó Marc Arián, que tuvo que ver directamente con futbolistas jóvenes del medio local. ¿Tuvo buen ojo? Por supuesto que sí, si no, Gareca no hubiera tenido ni a Galese ni a Cueva, por citar algunos, por ejemplo. Así que varios de ellos estuvieron en los microciclos de Marc Arián, y entonces eso le dio esa solidez a lo que fue la base del equipo que llegó a la clasificación y llegó al Mundial del 2018. En cuanto a lo de Qatar,
al no haber recambio, pero tener todavía una estructura, estuvo bien el equipo en el sentido en que pudo haber llegado a clasificar. Luego de esto ya vino un desajuste total. Al no estar Edwin Oviedo a la cabeza, Lozano no tuvo una cercanía y aparentemente Lozano, recalco, no es tan de fiar en cuanto a su sinceridad con las personas, o al menos lo verá como un negocio y entonces ahí no hay un juicio de valor que hacer. Cada quien ve cómo trabajar un negocio, pero el detalle es que no siguió exactamente la misma línea de Oviedo. Y parece de que él ya tenía la idea de contratar a Reynoso porque Reynoso va y visita a Gareca en los entrenamientos, etc. La verdad es que esto ya parecía como un anuncio. Y lo fue. Yo no sé si es una coincidencia, pero al final Gareca nunca habló algo disonante de Reynoso. Cada quien con lo suyo. Cada quien tiene códigos o no los tiene, o los respeta o maneja los códigos como mejor le parezca. Pero el detalle aquí ha sido de que al final Lozano tomó una pésima decisión al contratar a Reynoso como técnico de la selección peruana. Y fue tan mala la decisión que Reynoso nos dejó en un borde tan riesgoso, peligroso y nocivo que nunca nos pudimos levantar. Nunca. Ni con Fossati, que es un técnico campeón de América en clubes y que también tuvo una eliminatoria con Uruguay, un técnico muy capaz, etcétera, sin mencionar el campeonato que tuvo aquí en el Perú, pero que lamentablemente no le ajustó la selección. Yo creo que él mantuvo su esquema de 3-5-2 precisamente porque Reynoso manejó 3 hombres atrás en la defensa y le dio que pensar sobre qué hacer, sobre de repente trabajar sobre lo trabajado y hacer algunas cosas nuevas. Yo tuve la impresión de que esto iba a ser así y por ver algunos partidos como el que se jugó contra Uruguay, por ejemplo, y algún amistoso por ahí en el que se vieron algunas cosas interesantes en el manejo técnico-táctico, creí que de repente Fossati estuvo trabajando eso un tiempo para luego desplegarlo en eliminatorias, cosa que no fue así. Es una pena, no fue así. Nos equivocamos. Pero también hay que ver que la situación de los futbolistas no fue tampoco la mejor ni la más auspiciosa. Y varios de ellos también estuvieron jugando en ligas en las que no debieron de haber estado. Pero son decisiones personales, no digo tanto profesionales, sino más decisiones personales que los llevaron a esos lugares en el sentido en que voy a ganar más dinero. Un profesional puede tener un manejo diferente. No es que yo sea un profesional y vaya a ganar mucho o quiera ganar mucho, sino que quiero aprender más o quiero ser mejor. Hay muchas variables en medio de esto y fíjense que no estoy hablando ni siquiera de ética. Pero el tema está en que fue un error haber contratado a Reynoso y haberlo mantenido tantos partidos, porque desde los amistosos, si ustedes pueden revisar nuestros videos que se hicieron desde la época de los amistosos, ya habíamos visto que con Reynoso no nos iba a ir bien. No se necesita ser un experto, un erudito en fútbol para darse cuenta que con él las cosas no iban a ir bien. Él simplemente aplicó algo que se llama destrucción. O sea, destruyó todo lo que se había avanzado. Le valió madre que Gareca estuviese 7, 8 años al mando, con un estilo de juego, con un sistema, con un modelo, como quieran llamarlo, un estilo, porque hay diferencias entre esto. Pero al final de cuentas, Reynoso vino a imponer algo que a él le parecía. Claro, hay futbolistas que dicen, no, con Reynoso entrenábamos más, con Reynoso tal cosa, con Reynoso tal otra. Yo no estoy poniendo en duda las capacidades de conocimientos y las capacidades técnicas de Reynoso y de su comando, pero sí puedo decir de que no era el indicado para la selección. No se puede hablar de un proceso a largo plazo cuando ya tenías un proceso a largo plazo que había cosechado éxito y que había demostrado que Perú era un equipo que se respetaba dentro y afuera y que podía conseguir resultados que antes no. La única cosa que se podía haber hecho, y era lo que nosotros postulábamos, era que se contrate un técnico en la misma línea de Gareca, pero con mayores conocimientos, con nivel superior, y que esto fuera en ascenso dentro de esa misma línea. Pero no.
decidieron por Reynoso y Reynoso ocasionó el desmadre en todo lo que viene a ser la selección peruana de mayores. Después lo de Fossati ya lo hemos comentado, pero ¿quién toma las decisiones? Hay algunos que hablan, no, que Oblitas fue el culpable. Bueno, Oblitas tuvo que ver, no quiero ahondar en ese tema, pero lo cierto es que las cosas salieron pésimas, ni siquiera mal. Y Lozano, que supongo es conocedor de fútbol, por alguna razón hizo todo esto. Yo pienso que esto tiene que ver con la posición de Lozano dentro de Conmebol, y recalco, pienso que tiene que ver porque es casi lo mismo que está pasando con Perú, con lo que nos pasó también cuando estuvo Burga. Alguien que tuvo una posición acomodada en Conmebol, pero no una decisión que pueda él tomar en medio de Conmebol sea algo que se vaya a aplicar. O sea, decisión personal o dirigencial sea algo que Conmebol lo tome en cuenta. Es como quien dice, ¿sabes qué? Toma estas cositas que te gustan y quédate por ahí, no molestes. Nosotros hacemos y deshacemos y tú no vas a pesar, ni tu selección tampoco, así que ocúpate de destruirla como lo hizo Burga. Porque básicamente Burga se dedicó a eso. Y entonces era lo que también mencionamos en su momento. Ya era más que seguro que no clasificábamos, pero como era la eliminatoria más fácil de todos los tiempos, lo más lógico era que pudiéramos en algún momento todavía pensar en que teníamos la posibilidad de alcanzar el repechaje sin ninguna clase de dignidad, pero por lo menos alcanzarlo. Y no se iba a dar, no se dio. Al final apareció Ibáñez y yo critiqué en redes sociales por qué Ibáñez. Y esto era una burla. ¿Por qué? Porque Ibáñez puede ser un técnico capacitado, puede ser un técnico que en el futuro sea muy bueno, pero no tenía la menor experiencia. Digo, han aceptado a Ibáñez y se resistieron a Bengochea, por ejemplo. Resistieron a Bengochea, pero a Ibáñez bien. Y bueno, yo no voy a comparar a uno ni al otro ni a los dos procesos, pero algo trajo Ibáñez, o sea, una especie de motivación, de renovación, etcétera, en algunos partidos. No fue una mejora, no le dimos vuelta a la situación, ni siquiera estuvimos cerca de eso, pero sí generó más esperanza. Pero ya con la última alineación ante Uruguay, era claro que lo de Ibáñez no iba por la clasificación. Ibáñez iba para cumplir el partido y de repente pues para quemar algunas naves que no tenía por qué haber quemado, porque varios de los futbolistas que estuvieron en cancha todavía no están listos para una selección. La hinchada los puede reclamar, la gente que ve cuando se molesta, se exacerba y en un tema pasional dicen ya pongan a los juveniles, ¿no? Pues eso es quemar a los chicos. No, esa no es ni siquiera solución. No es ni siquiera algo a que tomar en cuenta. Porque no están ni siquiera a un nivel de primera división peruana como para poder salir y recibir 9, 10, 20 goles si fuera el caso. Porque eso es lo que pasaría. Esto es que comparamos la no preparación que tiene la Federación Peruana de Fútbol con sus técnicos, con sus divisiones, con sus unidades técnicas, y la no preparación que tenemos nosotros como hinchas de decir barbaridades como es. No hemos clasificado porque Agustín Lozano no quiso que clasificáramos, así, directamente. Independientemente de que no fueron buenos en el trato con Gareca, en la supuesta negociación, que no fue negociación, sino fue un paseo que le hicieron al pobre Gareca, faltándole al respeto también a él, porque esas cosas no se hacen. Al final de cuentas, lo más justo hubiera sido, ni siquiera voy a decir lo más de hombres o la hombría, no, lo más justo hubiera sido decirle directamente, se sentaban los dos y le decía a Lozano, a Gareca, ¿sabes qué? No quiero contar contigo, creo que ya se acabó tu ciclo, muchas gracias por lo que has hecho y buena suerte. Y Gareca lo hubiera entendido, porque ha demostrado que él tiene ese comportamiento. Pero no, decidió pasearlo, se gastó dinero en viaje a la Argentina, en pérdida de tiempo y en la esperanza de la hinchada que todavía una gran parte quería que Gareca continuara. Pero como quiera que sea, Gareca tampoco pienso yo hubiera sido la solución.
De repente sí se hubiera clasificado por las que las eliminatorias eran las más sencillas, pero no por un mérito ya. Se hubiera sacado el clavo de que, ok, no estuvimos en Qatar y ahora sí nos vamos a Estados Unidos y Canadá, México, no. El tema es que sí tenía que haber un cambio. Ya hubo un desgaste, ya el desgaste era evidente, era muy claro, era muy fuerte. Entonces tenía que pasarse un técnico de mayor nivel en la misma línea, que era lo lógico, era lo adecuado. No vas a echar a la borda 7, 8 años de trabajo continuo, que sí había dado frutos. Y que era necesario potenciar, optimizar. Pero no, Lozano decidió mal y decidió como un idiota, literalmente, pero él creo que es más listo que todos nosotros, así que no se le podría decir un idiota, sino como un vivo monstruo. Como sea, creo que lo que viene a continuación después de su reelección es esperar más de lo mismo, tener a Ferrari en la selección en un puesto que no le compete a él porque sus competencias son otras en realidad. No me gustó mucho el comportamiento de dirigente. Yo creo que no está bien que un dirigente tenga el comportamiento de hincha. Ya hemos visto que pasan cosas negativas cuando esto ocurre, si no acordémonos de la época de Alfredo González, solo por decir uno de tantos. Yo creo de que el dirigente tiene que ser una persona, no digo neutra, pero sí una persona que se comporte a la altura de la grandeza del club o del mismo fútbol. Pero como tenemos una situación en la cual tenemos la cultura chicha por delante, todos nos vamos a comportar mal o como nos dé la gana. Y creo que Ferrari todavía es muy nuevo para esto, como para encargarse de cosas más grandes. Debió de haber continuado en la U, debió de haber recibido a gente que lo vaya ubicando poco a poco en ciertos aspectos. Nadie va a dejar de reconocer las cosas buenas que ha hecho en Universitario en tan poco tiempo. Yo creo que deberían de haber dirigentes así, con esas capacidades en todos los clubes. Así es que no es una animadversión hacia su persona ni hacia sus calidades profesionales, pero es como el proceso de cada cosa. Tienes que ir avanzando. Claro, lo de él es en algún momento ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Me parece que muchas veces pecamos de apasionarnos mucho y creernos más de lo que somos, sobreestimarnos cuando todavía no estamos listos. Nos pasa a todos. Pero el tema es que Ferrari todavía no está listo. Y yo creo de que si las cosas no están bien manejadas, ¿qué hago ahí? Es lo mismo que le puede pasar a cualquiera, pero creo de que aquí debió de haberse tomado las cosas de otra forma. Creo yo que la Federación Peruana de Fútbol no debería de seguir teniendo las elecciones como las tiene desde que Delfino las cambió, para él también quedarse muchos años en el cargo. Las bases no son la representación del fútbol profesional, ni siquiera son representación de la esencia del fútbol profesional, y sabemos todos que hay un gran problema de corrupción en medio de ellas a lo largo de todo este tiempo. Y que con ciertas cosas X consigues que voten por ti. Y habiendo candidato único, con mayor razón sabes que vas a ser un presidente. Eso no es democrático. Y eso no está bien. Yo espero que en algún momento entre algún presidente de la Federación Peruana que cambie esas cosas. Y de repente, si bien no le demos todo el poder de votación al fútbol profesional, haya una proporción entre ellos. Y no sé, de repente tomar en cuenta que hay un voto doble de la hinchada, o sea, la hinchada de la selección que también vote, la población que también vote, que valga su voto dentro de las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol. No será técnico, pero es el termómetro de cómo estuvieron las gestiones. Y eso podría ayudar, no sé si a dirimir, pero por lo menos a tener elecciones de repente un poco más francas. Ojalá se dé en algún momento. Pero repito, a pesar de que las 3 etapas de técnicos no fueron buenas, el principal responsable es Agustín Lozano. No hay vuelta que darle. Por su culpa no hemos clasificado. Y ya está. Así es que
Después se puede hablar de un análisis de fútbol, de tal o cual jugador y de otras cosas más que pasaron en medio de todo este desastre. Pero por ti, Agustín Lozano, no hemos clasificado. Así es que bueno, espero de que se haya comprendido la idea de este análisis, de esta opinión, y que continuemos como estamos. Es una cuestión a la que nos tendremos que acostumbrar, porque yo dudo de que hayan mejoras. Ojalá las hubiera, pero así como van las cosas, vamos a estar fuera de otros mundiales. Cuídense pues, nos estamos viendo. Ya hablaremos luego de la decisión de Conmebol, que iba a ser inédita, nunca vista. No, si hemos visto cosas más duras que esas. Así que ya hablaremos de eso más adelante. Gracias por estar aquí.